a los participantes que se van uniendo a este proceso académico. Hemos colocado en el chat de la sala Zoom el registro para que por favor nos indiquen su asistencia. En unos minutos daremos inicio. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días con todos. Previo a dar inicio a este seminario, les quiero solicitar que en el nombre de sus usuarios, por favor, verifiquen que esté escrito sus nombres sin ningún alias con el fin de registrar y tener nuestra seguridad de que contamos con los asistentes convocados. También les queremos solicitar que en medida de lo posible encendamos las cámaras porque vamos a dar inicio ya con este seminario. Muy buenos días al seminario Persecución del Delito Marítimo, el rol de las instituciones públicas en la provincia de Galápagos. En unos minutos vamos a contar también ya con la asistencia de la doctora Maribel Barreno Belín, vocal del Consejo de la Judicatura. Previo a ello, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Wilson Toainga, fiscal general del Estado subrogante, quien también será hoy el formador de esta jornada, al doctor Danilo Caicedo Tapia, director nacional de la Escuela de la Función Judicial, a la doctora Carolina Herrera, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos, a todas las y los jueces, fiscales, servidores de la Policía Nacional, Armada del Ecuador y del Parque Nacional Galápagos, que hoy nos acompañan en esta jornada de capacitación. Para dar inicio con la misma, le voy a invitar a la doctora Carolina Herrera, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos, quien nos va a acompañar con las palabras de bienvenida. Muy buenos días. Con su permiso, damos el inicio. Perfecto. Previo a ello, previas a su inicio, doctora, me permito extender un cordial saludo a la doctora Maribel Barreno Belín, vocal del Consejo de la Judicatura, que ya nos acompaña en esta jornada académica. Con su permiso, doctora, vamos a iniciar con las palabras de bienvenida
con la doctora Carolina Herrera, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos. Muy buenos días a todos. Es un gusto y un honor presentarme a todos ustedes. Carolina Herrera, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos. Doy una cordial bienvenida a la doctora Maribel Barreno Belín, nuestra vocal del Consejo de la Judicatura. Nuestra digna autoridad, doctor Wilson Toainga, fiscal general del Estado subrogante. Sea usted bienvenido, estimado doctor. El doctor Danilo Caicedo Tapia, el director nacional del Consejo de la Judicatura. Juezas, jueces, fiscales, servidores judiciales, así como servidores de la Policía Nacional que se encuentran presentes tanto en Santa Cruz, así como aquellas personas y agentes que se encuentran conectados en el Zoom. Doctora Herrera, no le escuchamos, ¿nos puede ayudar, por favor? En razón de la señal de Galápagos, bueno, damos la cordial bienvenida y nos permitimos indicar a todos ustedes Doctora, por favor, nos ayude encendiendo su micrófono. en la provincia de Galápagos en territorio. De manera permanente, el Consejo de la Judicatura, como uno de sus ejes, pues ha trabajado en las mesas de justicia, mesas de trabajo con cada una de las instituciones que se encuentran en territorio. Han sido muy positivas cada una de estas reuniones. Hemos tenido la solución a varios nudos críticos en la provincia y hemos podido evidenciar cierta problemática que ha permitido que nuestros jueces puedan judicializar de manera adecuada en cada uno de los casos. El trabajo continúa. Sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Herrera, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Galápagos. Para continuar con este acto de inauguración, invitamos al doctor Danilo Caicedo Tapia, director nacional de la Escuela de la Función Judicial. Muy buenos días con todas y todos, mesa directiva, asistentes de las distintas instituciones del Estado. Es para mí un placer dirigirme ante ustedes. La facilidad de acortar distancias gracias a las modalidades académicas virtuales que tiene la Escuela de la Función Judicial ha sido una de las actividades que hemos potenciado desde el Pleno del Consejo de la Judicatura. Este evento es una muestra de aquello. El Consejo de la Judicatura cuenta con muchas alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales, las cuales sin duda aportan al desarrollo profesional de los operadores de justicia. Este es el caso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Con dicha institución se organizó en el mes de junio la mesa de trabajo para combatir de manera efectiva los delitos marítimos en Galápagos. Producto de esta mesa de trabajo y de la iniciativa e impulso de la doctora Maribel Barreno Belín, vocal del Consejo de la Judicatura, y también gracias al importante aporte de la doctora Carolina Herrera, directora provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura, hoy desarrollamos el seminario Persecución del Delito Marítimo, el rol de las instituciones públicas en la provincia de Galápagos. Este seminario contará con la participación tanto de conferencistas de otras instituciones como el señor fiscal general que hoy Wilson Toainga, que hoy nos acompaña, como con destacados expertos en la materia. El seminario se desarrollará en 3 jornadas, con las siguientes temáticas: delitos de alta mar, que hoy la cursamos, que el día de hoy iniciamos con este tema; uso progresivo de la fuerza, que la tendremos el día 25 de octubre, y cadena de custodia y manejo de evidencias, que se desarrollará el 26 del presente mes. Estas temáticas permitirán el fortalecimiento de sus conocimientos para el ejercicio de sus labores. Dejando de lado el evento, quisiera cerrar mi intervención indicando que el Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela de la Función Judicial, desde el año 2019 hasta la fecha, ha desplegado 970 cursos de formación continua y capacitaciones, con más de 960,000 participaciones de miembros de toda la comunidad jurídica del país. Me refiero a operadores de justicia, abogados,
instituciones públicas, estudiantes de derecho, entre otros. Esto refleja una muy buena labor realizada por el Consejo de la Judicatura y en este sentido aprovecho para indicarles que hemos empezado con el proceso de detección de necesidades académicas para el 2023, por lo que próximamente solicitaremos su participación activa para conocer sus requerimientos concretos de formación y capacitación. Desde la Escuela de la Función Judicial estamos materializando además varios convenios con universidades nacionales e internacionales, los cuales generarán beneficios concretos para la formación de nuestras y nuestros servidores. Les recomendamos mantenerse al tanto de su correo institucional, pero también agregarnos en sus redes sociales para que se puedan enterar de todos los beneficios que estamos consiguiendo en materia de convenios, así como de las iniciativas que tenemos en materia de capacitación y formación continua. Dicho esto, les auguro una excelente jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Danilo Caicedo Tapia, director nacional de la Escuela de la Función Judicial. Para continuar con el acto de inauguración, le invitamos a la doctora Maribel Barreno Belín, vocal del Consejo de la Judicatura, quien nos otorgará sus palabras. Por favor, doctora. Buenos días con todos y todas. Un saludo cordial al doctor Wilson Toinga, fiscal general del Estado subrogante, al doctor Danilo Caicedo, director nacional de la Escuela de la Función Judicial, a la doctora Carolina Herrera, directora provincial de Galápagos, jueces, juezas, fiscales, servidores de la Policía Nacional, de la Armada del Ecuador y del Parque Nacional de Galápagos. En razón de las mesas interinstitucionales de trabajo llevadas a cabo y con ocasión del compromiso asumido por esta vocalía dentro del taller de fortalecimiento de respuesta provincial contra el tráfico de drogas y delincuencia transnacional organizado en Galápagos del 11 al 15 de julio del año 2022, damos atención inmediata a la necesidad de capacitación acerca de delitos en alta mar, uso progresivo de la fuerza por parte de autoridades competentes, la cadena de custodia y manejo de evidencias que son parte de todo proceso penal. El día de hoy estamos reunidos en este espacio para profundizar nuestros conocimientos acerca de los referidos conceptos y procedimientos, cuya comprensión y aplicación debida es de trascendental para combatir de manera adecuada el crimen organizado, el cual de manera lamentable ha encontrado en nuestro país y especialmente en nuestras Islas Galápagos un espacio en el cual implementar sus acciones delictivas. Esta capacitación permitirá que jueces, fiscales, servidores de la Policía Nacional Armada del Ecuador, servidores del Parque Nacional de Galápagos y del Sistema Especializado de Investigación cuenten con elementos jurídicos actualizados y efectivos para combatir el fenómeno criminal, el cual de manera frecuente ha venido utilizando las rutas marítimas como medio para cometer el narcotráfico, trata de personas, piratería, contrabando, entre muchos otros actos delictuales. Nuestra labor como autoridades de la función judicial incluye precisamente promover la capacitación especializada y permanente de nuestros servidores, pero también aportar en la formación de las y los servidores de otras instituciones estatales que conjuntamente con nosotros realizan labores en materia de seguridad interna y persecución de delitos. Esperamos que este espacio, que sea de total interés y utilidad para cada uno de los asistentes y que los valiosos conocimientos que obtengan puedan ser aplicados en beneficio de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Maribel Barreno Belín, vocal del Consejo de la Judicatura, por su destacada intervención. Con estas palabras damos ya por inicio a este seminario y con ello quiero agradecer a las autoridades que se han hecho presentes en esta jornada académica. Para iniciar con esta sección ya académica, quiero presentarles al doctor Wilson Toinga, quien será el formador de esta jornada. Él es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Central. Es especialista en Derecho y Justicia Indígena por la Universidad Autónoma de los Andes, especialista de Derecho Procesal Penal por la Universidad APEC y de la Escuela del Ministerio Público de la República Dominicana. Ha sido capacitador en la Escuela de Fiscales, en la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre y en el curso de formación de peritos de la Armada del Ecuador. También ha dictado charlas relacionadas a la especialidad en la Universidad Central del Ecuador, Autónoma de Quevedo, Universidad Técnica del Norte, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad de los Hemisferios.
Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado ser formador de esta gestión académica. Bienvenido. Por favor, continuemos. Gracias, muy buenos días con todas y todos. Doctora Maribel Barreno Belín, vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor Danilo Caicedo Tapia, director nacional del Consejo de la Escuela de Fiscal de la Función Judicial. Doctora Carolina Herrera, directora provincial del Consejo de la Judicatura en Galápagos. Señores jueces y juezas, fiscales, servidores de la Policía Nacional, de la Armada del Ecuador, del Parque Nacional Galápagos y todos quienes honran con su presencia. Primero, agradecer por la invitación a participar en este conversatorio. No soy experto en derecho penal ni cosa por el estilo. Estamos aquí prestos a impartir las experiencias en que en el curso de la función hemos ido recopilando. Y principalmente por haber desempeñado las funciones de fiscal provincial en Galápagos, conozco de cerca la problemática que conlleva la judicialización de los delitos en espacios acuáticos en las Islas Galápagos. Se me ha propuesto el conversatorio de los delitos en alta mar, pero si hablamos de alta mar, estamos hablando de una zona muy alejada de las Islas Galápagos o del continente ecuatoriano. Por eso he abordado, con el permiso de ustedes, los delitos en espacios acuáticos. Ayúdenme con la siguiente diapositiva, compañera, por favor. La siguiente, por favor. Entonces analizamos, el Ecuador está compuesto por una gran masa de territorio continental, pero la zona o los espacios acuáticos que corresponden a la soberanía o incidencia de las autoridades del Ecuador es 5 veces más grande que el espacio continental. Por lo tanto, el área de incidencia de los delitos en espacios acuáticos es muy importante por cuanto el espacio geográfico en donde pueden desarrollarse delitos como los que mencionó la doctora Barreno es muy importante, tanto a nivel de zona costera continental como en el área de las Islas Galápagos. Siguiente, por favor. No olvidemos que nosotros tenemos costas con la República de Colombia, con el Perú y con Costa Rica a través de las Islas Galápagos, la zona de incidencia, tenemos frontera marítima con Costa Rica. Siguiente, por favor. Aquí, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, la CONVEMAR, tenemos estas zonas en las cuales está dividido el espacio marítimo. Las aguas interiores, que son las que están dentro de la línea de base, 12 millas náuticas, el mar territorial, las 12 millas subsiguientes consideradas como la zona contigua, las 176 millas siguientes, o si contamos de la línea base, las 200 millas náuticas como zona económica exclusiva, la plataforma continental y alta mar. Entonces estamos viendo que el alta mar está mucho más allá de las 200 millas náuticas. Si abordamos la temática de los delitos en alta mar, estaríamos hablando solamente de esta zona alejada. Por eso es importante abordar la temática como los delitos en espacios acuáticos, que va desde inclusive las que se cometen en las aguas interiores y todas las zonas que establece la CONVEMAR. Siguiente, por favor, doctora. Entonces, brevemente, recordemos cómo la CONVEMAR define a estas zonas. El mar territorial no es otra cosa, sino el derecho que tiene el Estado ribereño para diseñar su espacio geográfico marítimo en la cual tiene soberanía plena. Las 12 millas marinas contadas desde la línea de base. ¿Cuál es la línea de base? Desde los puntos más sobresalientes en línea recta, a partir de esa línea imaginaria, hacia mar adentro, las 12 primeras millas náuticas es consideradas mar territorial,
las siguientes 12 millas náuticas son consideradas como la zona contigua, en la cual el Estado ribereño tiene algunos derechos, sobre todo el tema de la persecución de las infracciones cometidas a sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de migración y sanitarios. La siguiente espacio geográfico tenemos la zona económica exclusiva, que es las 176 millas posteriores a la zona contigua, en la cual el Estado ribereño también tiene algunos derechos, como el derecho de soberanía, el derecho al uso de la energía, el derecho a la explotación económica. Esta zona económica exclusiva comprende las 200 millas náuticas, o 370 kilómetros, contados desde la línea de base. Posteriormente, una zona como plataforma continental, y la alta mar, que es la porción de mar que no constituye o no forma parte de estas zonas que se ha explicado anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Por lo tanto, analicemos cuáles son los delitos susceptibles de ser cometidos en este gran espacio acuático, es decir, desde las aguas interiores hasta el alta mar. Y como bien dijo la doctora Barreno, son delitos perpetrados de gran connotación. El delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico de armas, municiones y explosivos, tráfico de hidrocarburos, tráfico de mercancías, tráfico y trata de personas, delitos ambientales, que es muy común relacionado a Galápagos, delitos contra la flora y fauna marina, robo de embarcaciones, delitos contra la gestión ambiental. Son los delitos de gran connotación que suceden o que se cometen o son susceptibles de cometerse en el espacio acuático. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, analicemos cuáles de las dos modalidades delictivas que son conocidas pueden ser susceptibles o son los que cometen los delitos en espacios acuáticos o en alta mar. Evidentemente es la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque la delincuencia común no tiene la estructura, no tiene los medios y la logística para cometer esta clase de delitos que son verdaderas empresas criminales. Por lo tanto, siempre cuando abordamos los delitos cometidos en espacios acuáticos, espacios marítimos, siempre tengamos presente que es cometido por la delincuencia organizada. Siguiente, por favor. Por lo tanto, una breve definición, ¿qué es la delincuencia común? La delincuencia común no es otra cosa sino la modalidad regular o cotidiana de la delincuencia que está compuesta por personas que atentan contra los bienes jurídicos en forma ocasional, sin un afán de estructura organizacional de supervivencia. Es cometido para obtener beneficios económicos y de consumo inmediato. En cambio, la delincuencia organizada transnacional, sobre todo la transnacional, es una modalidad delictiva que actúa con criterios empresariales claramente definidos. Planifica sus actividades con un objetivo fundamental, el beneficio económico. Y ese beneficio económico no es cualquier beneficio económico, es un beneficio económico de gran impacto, es decir, donde exista un lucro sumamente significativo. También una de las características fundamentales de la delincuencia organizada es la permanencia en el tiempo, lo que comúnmente conocemos con las organizaciones o los famosos carteles. Ellos permiten o se diseñan o forman su estructura para permanecer en el tiempo. Basa su actividad en la división de roles y a la especialidad de sus integrantes, con intervención inclusive de temas de grupo armado. Hoy el Ecuador está viviendo ese ejemplo. El tema de la seguridad de las organizaciones criminales se ha expuesto de manera muy significativa tanto en espacios acuáticos como en espacios terrestres. Es conocido por todos el tema de la seguridad que tienen estos grupos organizacionales. Las características de estas organizaciones son verdaderas empresas criminales que tienen su andarivel de actuación en espacios donde le generan gran utilidad económica, no solamente en el orden nacional, sino transnacional. Siguiente diapositiva, por favor. Analicemos en qué situaciones pueden ser cometidos estos delitos en espacios acuáticos. Delitos
en flagrancia o delitos cometidos en situación de investigación regular. Los delitos de flagrancia, ya abordaremos un poco más adelante, el tema relacionado con la incidencia de la intervención de las autoridades de carácter marítimo, sobre todo la Armada del Ecuador, pero también las autoridades del Parque Nacional Galápagos. Y la situación de flagrancia cuando se relata, cuando se cuenta el cometimiento de un delito y que a través de la investigación de la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional y otros investigadores, adelantamos la investigación para saber la verdad histórica de los hechos. Siguiente diapositiva, por favor. Brevemente recordaremos lo que nuestra ley habla del delito en situación de flagrancia. Lo define como delito flagrante, pero lo adecuado es delito en situación de flagrancia. Nos define como aquel delito que es cometido en presencia de una o más personas o cuando se descubre inmediatamente después de la supuesta comisión con una persecución, que es la característica fundamental, la persecución ininterrumpida, o también cuando se encuentra posteriormente con armas, instrumentos, productos del delito, huellas o documentos. Establece nuestra norma que no se puede alegar la persecución ininterrumpida cuando ha rebasado el límite de las 24 horas. Siguiente, por favor. De ahí deviene técnicamente o doctrinariamente, como establecen nuestros tribunales de justicia, las tres clases de flagrancia. La flagrancia concreta es aquella cuando se comete en presencia de una o más personas. La flagrancia diferida es aquel que se descubre el delito inmediatamente después de la supuesta comisión en estado de persecución. Y la flagrancia inferida cuando se encuentra con armas, instrumentos o productos del delito. No obstante, no haberse visto cómo se comete el delito, no haberse hecho la persecución ininterrumpida, pero sí minutos después o momentos después, en un lugar distinto de la escena principal, encontramos al presunto infractor con el producto del delito, huellas o documentos. Ahí estamos hablando de la flagrancia inferida. Siguiente, por favor. Y viene entonces, ¿cuál es la actividad o la intervención que debe realizar el funcionario público? El funcionario público, hablamos funcionarios de la Armada Nacional, funcionarios de la Policía Nacional, funcionarios del Parque Nacional Galápagos, en el cometimiento de un delito en situación de flagrancia en alta mar o en espacios acuáticos. Primero, que tiene la figura o el rol del primer respondiente. Esta palabrita del primer respondiente no está catalogado, no está descrito, no prescribe así la norma, pero la judicialización de esta actividad viene a calificar o cualificar que la primera persona, el primer funcionario público que tiene contacto con la escena del hecho es el primero que va a responder sobre el tema de la persecución de la actividad o el acopio de elementos de convicción, es decir, el primer relator de los hechos materia de la investigación o del procesamiento penal. ¿Cuál es su primera obligación como primer respondiente? La preservación de la escena del hecho. Y dice el artículo 458 del Código Orgánico Integral Penal, dice, la o el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho o indicios será responsable de su preservación. El rol del primer respondiente es fundamental, es primigenio porque es el que va primero a contar la historia de cómo se cometió el delito desde el instante en que tuvo contacto con la escena del hecho. Pero también es el iniciador de la cadena de custodia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que custodiar los indicios significa un rol fundamental para la administración de justicia porque es el corazón de la prueba del proceso penal. Entonces, la actuación del funcionario de la Armada, del funcionario del Parque Nacional Galápagos, del funcionario policial que toma contacto con la escena del hecho, su primer rol es preservar la escena del hecho. Ese es su primero. Otra obligación que adquiere el funcionario público que tiene contacto o conocimiento del hecho delictivo es presentar la denuncia de manera inmediata en casos de delitos de ejercicio público de la acción. No es quedarse con la información, no es que yo conocí esa información y que si quiero cuento o no cuento, no. Hay la normativa específica que nos obliga a los funcionarios públicos a que el deber de denunciar. También debe considerarse el
funcionario público, el primer respondiente, el que toma contacto con el Estado de Derecho, que la prueba es el corazón del proceso penal. ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Llevar a conocimiento del juzgador y su convencimiento sobre los hechos, circunstancias y partícipes de ese hecho presuntamente delictivo y para establecer la responsabilidad de la persona o personas que han sido procesadas. Como se dijo anteriormente, el rol fundamental del primer respondiente, hablando en temas de indicios, es el iniciador de la cadena de custodia. Siguiente, por favor. Vamos analizando ya más detenidamente sobre las prerrogativas que constan en la Ley Orgánica de Navegación y Protección y Seguridad Marítima. Tenemos dos derechos importantes que ejercen la Policía Marítima. Quien la Policía Marítima es el funcionario de la Armada que está destacado para realizar su patrullaje en las zonas acuáticas. El artículo 10, en sus numerales 2 y 3, habla sobre el derecho de visita, las atribuciones y competencias de la Policía Marítima para inspeccionar, aprender, de ser el caso, a las naves y artefactos navales nacionales y de otras banderas e iniciar el procedimiento judicial a los responsables. ¿Por qué es importante este tema? Porque así como en espacio territorial continental terrestre, este rol está destinado a la Policía Nacional, hablamos del ámbito preventivo, asimismo en el ámbito de los espacios acuáticos, esto está destinado a la Policía Marítima, que es, primero, prevenir el cometimiento del delito. Segundo, si ya se produce el cometimiento del delito, tiene la potestad tiene la obligación de reaccionar ante ese cometimiento del delito. ¿Y en qué circunstancias puede tomar contacto con este delito? El momento de realizar el derecho de visita. Como Policía Marítima tiene el derecho de realizar el control a las tripulaciones que están en espacios acuáticos, solicitar el control de documentos de navegación, de requisitos que sirven para la embarcación para toda navegación. Ese derecho lo tiene la Policía Marítima con el derecho de visita. Pero también hay ocasiones, habrá ocasiones en las cuales esta embarcación o la tripulación de la embarcación no hace caso, es decir, no escucha las órdenes que da la Policía Marítima para que pueda o permitirse este derecho de visita. Y nace el derecho de persecución. En el mismo artículo 10, en los numerales 5 y 6, dice que con observancia de los instrumentos internacionales aplicables a naves nacionales y extranjeras, cuando existan indicios sobre el cometimiento de un delito y no acaten las órdenes de la Autoridad Marítima Nacional, la Policía Marítima tiene el derecho de persecución. Y esto es también muy importante. ¿Por qué? Porque inicialmente el rol de la Policía Marítima es ir, inspeccionar, verificar sobre los documentos de viaje, como entre ellos el documento de zarpe, el listado de tripulación, instrumentos que llevan para el tema generalmente de la pesca. Esos son documentos, requisitos que va a ir verificando la Policía Marítima. Pero si entre esos encuentra otros elementos relacionados que le hacen presumir que estamos frente al cometimiento de un delito de carácter penal, el rol del funcionario público, Policía Marítimo, cambia. ¿Por qué? Porque él ya se ve en la obligación de actuar como policía aprensor, primero, como primer respondiente, como iniciador de cadena de custodia. Entonces, el rol es muy importante. Ahora bien, ¿cuál es el tema relacionado con la interdicción de carácter marítimo? Si bien es cierto, esta Ley Orgánica de Navegación, Protección y Seguridad Marítima le da determinados particularidades de cómo hacer el tema del control de estas embarcaciones, la interdicción de estas embarcaciones, no detalla con mayor abundancia el tema del primer respondiente con fines de persecución de carácter penal. Pero en el artículo 113, que ya veremos un poquito más adelante, nos da una gran alternativa en la que dice, cuando existe una coexistencia de dos delitos, de dos infracciones, una de carácter administrativo y una de carácter penal, ¿cómo debe intervenir el funcionario de la Armada para realizar estos dos tipos de actividades? De ser
policía marítimo frente a una contravención de carácter marítimo y de ser primer respondiente, aprensor e iniciador de cadena de custodia con relación a los delitos de carácter penal. Siguiente, por favor. Entonces, venimos a analizar la situación. ¿Qué pasa cuando usted, como funcionario del Parque Nacional Galápagos, como del miembro de la Armada Nacional, se encuentra con una escena de la situación en flagrancia? ¿Qué dice la norma? Debe proceder, ojo, no es potestativo, es mandatorio, debe proceder a la aprehensión de las personas que están encontradas en cometimiento de delito flagrante e informar los motivos de su aprehensión. Así dice el artículo 526 en su inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 10, numeral 7 de la Ley de Navegación, dice también aprehender a las personas en delito flagrante en el ámbito de la aplicación de la presente ley y poner a orden de la autoridad competente conforme a la ley, junto con los instrumentos, objetos y evidencias materia de la infracción penal, respetando la cadena de custodia. Y ahí viene lo importante para el funcionario marítimo, para el policía marítimo, para el funcionario de la Armada, para el funcionario del Parque Nacional Galápagos, la importancia de conocer estas particularidades. Situación de flagrancia, preservación de la escena, qué es una escena del hecho y sobre todo, qué es cadena de custodia. La importancia de conocimiento, y por eso felicito este tipo de capacitación, veo que hay una charla específica sobre cadena de custodia, debemos tener en consideración. No necesariamente el tema del manejo de cadena de custodia, de conocimiento de cadena de custodia, está destinado al Policía Nacional, está destinado al Policía Criminalístico, está destinado a todos los funcionarios, partícipes en todo este proceso, desde el abordaje en la escena del hecho hasta cuando resolvemos judicialmente una situación en Tribunal de Justicia. Siguiente, por favor. De lo que les hablaba, ¿qué pasa cuando coexisten dos infracciones? Una de carácter administrativo contravencional y una de carácter penal. El artículo 113 de la Ley de Navegación nos dice que el funcionario marítimo realizará la conducción de la nave o la tripulación ante el cometimiento de infracciones. La autoridad marítima, ante la presunción del cometimiento de infracción administrativa y penal, según el caso, deberá conducir a la nave y la tripulación hasta puerto nacional. Una vez que arriben allá, se los pondrá inmediatamente a disposición de las autoridades competentes para que se legalice la aprehensión en caso de delitos o la determinación de infracciones administrativas conjuntamente con los indicios de la infracción, respetando cadena de custodia. Durante el periodo de conducción de la nave o la tripulación de navegación desde el lugar del cometimiento, es decir, de la intervención, hasta puerto de arribo, la autoridad marítima garantizará el respeto de los derechos humanos. Y concomitantemente con como finalización de este proceso, es lo que dice el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal, entregar de inmediato a la Policía Nacional. ¿Qué debemos conocer? En una intervención, sea a través del derecho de visita o sea a través de la persecución, la autoridad marítima, la policía marítima, entra en contacto con la escena del hecho, una embarcación y con la tripulación. Al verificar la documentación de zarpe, de navegación, va a toparse que esa tripulación está cometiendo infracciones de carácter marítimo. ¿Quién es la autoridad para el juzgamiento de esas infracciones de carácter marítimo? Las capitanías de puerto. Si solo cometieran esa infracción de carácter contravencional marítimo, ¿qué haría la policía marítima? Coger a la embarcación, su tripulación y conducir a puerto y poner a disposición del capitán de puerto. Pero a la par de que está cometiendo la infracción de carácter contravencional marítimo, nos encontramos con serios indicios relacionados a infracción de delitos de carácter penal de ejercicio público de acción. Encontramos con los paquetes de droga, que es conocido por todos, con los tanques de combustible, con pesca ilegal, con tema de armas, municiones y explosivos, y un poco de cosas. Entonces, nuestra norma de la ley dice en el artículo 113 que el policía marítimo debe conducir a la embarcación y a la tripulación a puerto, respetando derechos y garantías, poner a disposición del fiscal y del juez de garantías penales por el delito
de ejercicio público de la acción, pero también poner a disposición de su capitán de puerto sobre la infracción de carácter contravencional marítimo. Y recalca la norma, respetando los derechos humanos, pero también respetando cadena de custodia. Por eso, la importancia de la capacitación que están abordando. Siguiente, por favor. ¿Qué hace una vez que ya realiza el proceso de traspaso, de traslado de la tripulación, la embarcación a puerto? Debe realizar el traspaso de los aprendidos y de los indicios a la Policía Nacional y a la Fiscalía como autoridad encargada de la investigación. ¿Qué debe entregar? Deberá entregar físicamente a los aprendidos, físicamente los indicios, pero no basta con la entrega, solamente aquí está el detenido y aquí están los indicios. Debe haber algún documento en la cual se relate los pormenores de la intervención del policía marítimo. No sé cómo lo llamen, parte de intervención, parte de primer respondiente, parte de aprehensión, parte de novedades, como se lo califique ese documento, pero será en ese documento en el que van a relatar en qué coordenadas y se hizo la intervención, en qué situación se hizo la intervención, cómo lo encontraron en la escena del hecho al momento de la intervención, cómo encontraron los indicios al momento de la intervención y todos los pormenores que surgieron a través del tiempo en el traslado de la embarcación y de los aprendidos, los indicios hasta puerto. Cada una de esas particularidades es importante conocer. ¿Por qué? Porque el funcionario de la Policía Marítima va a tener que acudir posteriormente a la investigación a rendir su versión y posteriormente en la etapa del juicio a rendir su testimonio ante el tribunal de juicio. ¿Por qué? Porque al tribunal de juicio debemos contar la historia completa. Desde el momento que le encontramos en la escena del hecho cometiendo a esa persona en situación de flagrancia un delito, lo vamos a contar todo el procedimiento que hemos hecho con los indicios, cómo hemos manejado los indicios, qué información ha arrojado esos indicios y por qué estamos presentando una acusación formal en la etapa de juicio ante el tribunal de juicio. Va a tener participación importante. ¿Quién? El primer interviniente, el primer respondiente, que es el funcionario de la Policía Marítima, el funcionario del Parque Nacional Galápagos, el funcionario policial que por coincidencia puede haber también intervenido. Eso es importante. Cadena de custodia significa que enlace de eslabón tras eslabón. Si uno de esos eslabones se rompe, se acabó la cadena de custodia, se acabó el indicio, se acabó la prueba, por lo tanto se acabó el corazón del delito, del juicio para poder establecer una infracción. Ahora, nuestra norma de carácter general nos dice, esto debe hacerse dentro del tiempo o del plazo prudencial o del plazo razonable que habla nuestro derecho penal universal, que nuestra Constitución y nuestro Código establece dentro de las 24 horas. Ya surge el primer inconveniente. ¿Será que en espacios acuáticos podemos cumplir con esta regla de la presentación o poner a disposición del juzgador en 24 horas si el cometimiento de la infracción lo encontramos a 100 millas náuticas, 150 millas náuticas? Es la disyuntiva que debemos ir analizando. Siguiente, por favor. Y una de las alternativas que nos da es la jurisprudencia internacional, como la que pongo a vista en esta diapositiva, la sentencia 239 del 2012 de la Corte Constitucional de Colombia, que también en parte es recogida con una resolución que emitió la Corte Nacional de Justicia al resolver un habeas corpus presentados por unos procesados al nivel del recurso de casación en la Corte Nacional. ¿Qué es lo que nos dice esta sentencia? Habla de los casos de captura en proceso de interdicción marítima. No olvidemos que Colombia tiene una ley de interdicción marítima en la que la ley le establece al funcionario marítimo la condición de primer respondiente, inclusive la capacidad de intervención en las primeras actividades investigativas. Pero esa es la norma en Colombia, la norma en la ley de interdicción marítima. Dice que debe cumplirse determinados requisitos. No olvidemos que Colombia tiene el espacio de tiempo entre la intervención, es decir, la aprehensión en flagrancia, hasta poner a disposición del juez de 36 horas, es decir, un plazo mucho más amplio que el nuestro. Nosotros tenemos solo 24 horas. Dice, pero puede ser que surja una situación anormal que no se presente dentro de las 36 horas, pero debe cumplir determinados requisitos. Dice, se determina la condición fáctica para la intervención, ojo, para la intervención o la interdicción marítima, que la Policía Marítima tenga
motivos de sospecha para aplicar la interdicción marítima deben ser razonables, es decir, debo tener una sospecha cierta, debo tener una especie de conocimiento pleno de que en esa embarcación estaría cometiéndose algún tipo de infracción y por eso tengo la necesidad de abordar o de intervenir esa embarcación. Si se dispone que el mandato de la conducción a puerto de la nave, objeto de la interdicción y de las personas que se encuentren a bordo debe ser de manera inmediata. Y esta es una situación muy importante. ¿Qué hablamos de inmediatez? Es decir, acto seguido. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos justificar ante la autoridad a quien estamos presentando a los aprendidos, a los indicios de embarcación? De que nosotros hemos cumplido con este presupuesto de la inmediatez. Es decir, tan pronto puedo yo conducir a esta embarcación o la tripulación a puerto. Si estoy a 100 millas náuticas, la navegación normal en las condiciones de mar me llevarán, qué sé yo, 72 horas, 80 horas. Debo justificar ante la autoridad que mi presupuesto de presentar ante la autoridad fue de manera inmediata. Navegué tan pronto pude y con las condiciones más rápidas que pude. No pude, señor juez, llegar en 24 horas. ¿Por qué? Porque la distancia de mi intervención a 100 millas náuticas con el puerto de Puerto Vaquerizo Moreno, de Baltra, hay una distancia que me lleva 80 horas de navegación, pero yo he conducido la navegación tan pronto pude. E inclusive podemos justificar con el tema de los datos de navegación que tiene cada una de las embarcaciones. Lo que debemos justificar ante el juzgador es que inmediatamente de nuestra intervención hemos procedido al traslado hasta puerto, capaz de llegar en el tiempo más rápido posible para poder poner a disposición. Dice la siguiente, que la conducta penalmente relevante se verifique y que tenga un carácter de ilícito de las sustancias transportadas. Ahora bien, es conocido por nosotros, por la experiencia en el abordaje, que generalmente los estupefacientes están trasladados en los famosos ladrillos, que el hidrocarburo están trasladados en las famosas canecas, que las armas están trasladadas en unos cartones. Con esa sospecha o verificación, estamos indicando que estamos frente a algo ilícito. Si el capitán de la nave que interviene va donde el capitán de la nave intervenida y le dice, señor, ¿cuál es la razón de su navegación? Es que estoy realizando pesca. Si estoy realizando pesca, ¿cómo es así que le encuentro aquí con unos bidones de combustibles con la capacidad de navegar como unos 30 o 40 días? Que no responde a la lógica que va a consumir el combustible de la embarcación para el tiempo normal de navegación. O si ya vemos los famosos sacos de yute color negro que contienen los ladrillos, que estamos advirtiendo que no está realizando una pesca. Estamos frente a un delito de traspaso, de traslado o transporte de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Dice también, dice que en el caso de la interdicción y que se está transportando sustancias que se sospecha ilícitas razonablemente, el término señalado en el párrafo anterior, es decir, de las 36 horas que habla para Colombia, debemos poner a disposición de la juez de garantías penales tan pronto podamos trasladar y sobre todo verificar en puerto la ilicitud de las sustancias que son aprehendidas o que son encontradas. Es decir, en puerto vamos a hacer la verificación de si esos sacos de yute que nosotros por la experiencia conocemos que es droga, esos bidones de combustible que por experiencia sabemos que es combustible, es en puerto donde vamos a hacer la verificación de la ilicitud de estos objetos. Y dice, el conteo específico del término para llevar ante el juez de las personas capturadas se aplicará siempre y cuando se reúnan dos condiciones sine qua non adicionales. Primero, que se cumpla el procedimiento de interdicción marítima, es decir, que el procedimiento esté regulado. Nosotros tenemos regulado en la ley de navegación y que se hayan respetado los derechos fundamentales de los involucrados. Esta prerrogativa debe responder ¿quién? El policía marítimo, el policía que hace la interdicción y el traslado a puerto de la embarcación y de su tripulación. Cuando se conjugan cada uno de estos elementos que según la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia se da,
estamos frente al cumplimiento ¿de qué? De la figura del plazo razonable, del principio de inmediatez, y que hemos puesto a disposición de las autoridades tan pronto hemos podido navegar con la mayor celeridad, es decir, hemos cumplido con la normativa. Uno de los análisis que hace esta sentencia, en más detalle, dice, no lo podemos obligar al funcionario público a que cumpla lo imposible. ¿Qué es imposible? Es imposible que de 100 millas náuticas hasta el puerto me navegue en 20 horas. Es imposible. No le puedo obligar eso al funcionario de la Armada que me haga como arte de magia de los 100 millas náuticas esté en puerto en 20 horas. Bajo esa prerrogativa, esta sentencia que también toma normativa de Europa, del Comité de Derechos Humanos de Europa, dice, el cumplimiento de lo posible se verificará con las herramientas que el funcionario público que estuvo obligado al cumplimiento me justifique, me determina. Ante el juez tenemos que justificar que la intervención fue a 100 millas náuticas, que la intervención para el traslado fue de manera inmediata, que se respetó la cadena de custodia, que se respetó los derechos humanos de la tripulación, que se hizo de manera tan adecuada que es en el tiempo mínimo que me da para poder estar poniendo a disposición del juez de control de garantías. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora vamos viendo qué es lo que sucede cuando ya se da la investigación. ¿Cómo van a participar el mismo funcionario de la Armada Nacional, el funcionario del Parque Nacional Galápagos, el funcionario de la Policía Nacional, que interviene en los actos de investigación, y ya no en un delito de situación de flagrancia, sino en una denuncia normal? Debe estar predispuesto, y es una obligación, acudir al llamado que hace la Fiscalía para suministrar datos relacionados con la aprehensión de los indicios, de los sospechosos, de toda información que tenga que ver con la investigación. Facilitar la información en el desarrollo de las actividades investigativas que se dan en espacios acuáticos, principalmente sobre las condiciones de navegación, regulación ambiental. Todos estos datos van a servir ¿para qué? Para que se lleve adelante una investigación adecuada para descubrir la verdad histórica de un hecho penalmente relevante. Pero también están obligados a participar en peritajes cuando sean requeridos por la Fiscalía en áreas técnicas dentro de sus competencias. Por ejemplo, dentro de los peritos acreditados ante el Consejo de la Judicatura, no tenemos peritos sobre estructura de embarcaciones, no tenemos peritos relacionados con el funcionamiento de motores fuera de bordo, no tenemos peritos relacionados con este traslado de las embarcaciones. ¿Ante quién debemos recurrir como Fiscalía? Ante el funcionario de la Armada que tiene conocimiento y competencia en sus conocimientos respecto de estructuras de embarcaciones, sobre conocimiento de motores fuera de borda. Entonces la Fiscalía va a hacer ¿qué? A designar a un funcionario técnico de la Armada del Ecuador para que haga esta experticia técnica para resolver una situación técnica de cómo está estructurada la embarcación. Porque puede ser que en el relato de los hechos digamos que en la embarcación se le encontró, qué sé yo, en la proa de la embarcación se encontró el estupefaciente. El fiscal, el abogado que no tiene mayor conocimiento de una embarcación va a decir, y bueno, ¿y dónde está la proa? ¿Y cómo se establece la estructura de una proa? ¿Es un espacio sólido, es un espacio donde pueden ponerse algún tipo de indicios, de objetos? Venga, técnico, explíqueme cómo es una embarcación, cómo está una estructura de embarcación. ¿Se puede o no se puede acceder a la proa cualquier miembro de la tripulación? Porque generalmente cuando hacemos las investigaciones dice, verá, yo soy el cocinero de la embarcación. Yo no tengo posibilidad de poder acceder allá en el lugar en que encontraron la droga. No, yo no puedo llegar allá. En el lugar en que encontraron las tortugas, las iguanas, ahí camuflado, yo no tengo la posibilidad. Entonces el experto en la embarcación va a decir, vea, este espacio de la embarcación es de uso restringido del capitán, por ejemplo, qué sé yo, de algún determinado miembro de la tripulación. Pero el cocinero, él no puede ingresar allá, no debe ingresar y no tiene facultad. Esas particularidades, ¿quién nos va a dar? Nos va a dar un experto en estructura de embarcaciones, sobre la proa, sobre la popa, sobre la escotilla, toda esa terminología marítima nos va a dar un experto.
Por ejemplo, también, ¿quiénes son expertos en temas de delitos ambientales? Los funcionarios del Parque Nacional Galápagos. Pongamos que en una determinada actividad no encontremos peritos acreditados en determinada área sobre un delito ambiental. ¿Con quién va a contar la fiscalía? Con el funcionario del Parque Nacional Galápagos, a quien le vamos a designar para este tipo de experticia. Por lo tanto, es importante que los funcionarios de la Armada del Ecuador, del Parque Nacional Galápagos o de cualquier otra institución pública, cuando son requeridos por parte de la Fiscalía para intervenir en estos aspectos técnicos, tienen la obligación de acudir y desarrollar este tipo de experticia. Siguiente, por favor. Y ahí viene el tema. ¿Dónde está la justificación legal para que la Fiscalía pueda designar a un experto que no es acreditado como perito acreditado en el Consejo de la Judicatura para una pericia? El 511 del Código Orgánico Integral Penal nos dice en su penúltimo inciso que en los lugares donde no exista peritos o hay ausencia de peritos, se debe contar con quien tenga conocimiento, especialidad, experiencia y título que acredite su capacidad para desarrollar tal peritaje. Si estoy con un ingeniero ambiental, con un experto ambiental que puede desarrollar una experticia, claro que voy a designar y el funcionario público tendrá la obligación de desarrollar su experticia y también testificar en juicio sobre el desarrollo de esa experticia. Por favor, siguiente. Otro de los aspectos importantes en los cuales vamos a contar con los funcionarios que tienen su rol de actividad en los espacios acuáticos es cuando en el curso de las investigaciones relacionadas con delincuencia organizada o crimen organizado, apliquemos técnicas especiales de investigación. Las famosas operaciones encubiertas, las famosas entregas controladas, la protección de operaciones encubiertas, investigaciones conjuntas. En todo este tipo de actividades o técnicas especiales de investigación, vamos a contar necesariamente con el apoyo de funcionarios de la Armada del Ecuador, del Parque Nacional Galápagos, o funcionarios que tengan que ver con el control de los espacios acuáticos. Si bien es cierto, nuestra norma dice que el desarrollo de las técnicas especiales de investigación es una disposición especial para delitos de alta complejidad, delitos de delincuencia organizada, quienes deben prestar apoyo para el desarrollo de esta técnica, por ejemplo, es el funcionario de la Armada. Si queremos hacer una entrega controlada en puertos, es decir, vamos a hacer una entrega controlada de 15 paquetes de kilos de droga, entregamos en el puerto de Guayaquil para que vaya y arriba al puerto de Amberes en Bélgica o Rotterdam en Holanda. ¿Con quién debemos contar? Con el funcionario de la Armada, ¿para qué? Para que él nos permita el ingreso a Fiscalía y el experto de la investigación, que es la policía, para que podamos ingresar y podamos realizar esa entrega controlada al funcionario que va a tomar la posta en la custodia o en el control de este tipo de alijos ilícitos. Y así en el desarrollo de una operación encubierta y de operaciones de investigación conjunta. Ya en el plano real de las investigaciones, hemos hecho investigaciones conjuntas con varios países en las cuales hemos tenido la colaboración muy eficaz de los funcionarios de los puertos marítimos, de los funcionarios de la Armada del Ecuador y también en algún momento si hay incidencia o de la aplicación de una de estas técnicas en el área de Galápagos, esperemos contar también con los funcionarios del Parque Nacional Galápagos para poder realizar adecuadamente estas técnicas especiales de investigación que están destinadas a la investigación de delitos de alta complejidad, de investigación de delitos relacionados con crimen organizado, es decir, los delitos cometidos en espacios acuáticos. Siguiente, por favor. Brevemente, el tema de la cadena de custodia, un concepto técnico y un concepto jurídico, y ustedes van a desarrollar de mejor manera ya en la charla que van a tener sobre la cadena de custodia, pero es importante que vayamos refrescando estos temas
de los conceptos técnicos y jurídicos de la cadena de custodia. La cadena de custodia no es el documento, no es el formulario. La cadena de custodia es un conjunto de procedimientos que aseguran una evidencia física o digital encontrada en una escena o un lugar determinado para su presentación en la audiencia de juicio. Es decir, inicia con la protección adecuada de la escena del hecho y culminará con su presentación en la etapa de juicio. Todo eso, todo ese procedimiento se llama cadena de custodia. El formulario de cadena de custodia, que es otra cosa, es el documento en el cual va relatado cada uno de los pasos que ha seguido el indicio para hasta llegar a su presentación en el tribunal de juicio. Y el concepto jurídico es las normas que regulan este procedimiento, la normatividad para el procedimiento de integración o conservación de los elementos materiales de prueba como documentos, como residuos orgánicos, inorgánicos, su traspaso en el laboratorio, cómo va a ser el manejo de un indicio, cómo va a ser el manejo de una pericia, con la capacidad de mantener la integridad del indicio únicamente con las alteraciones que el propio desarrollo de la pericia lo contrae. Siguiente, por favor. Aquí está lo importante de conocer la cadena de custodia. ¿Por qué es importante conocer? ¿Por qué el fiscal y su equipo investigativo debe conocer cadena de custodia? Porque deben estar atentos a las normas que regulan el cumplimiento de cada uno de estos pasos que debe seguir en la cadena de custodia. ¿Por qué es importante que el defensor conozca la cadena de custodia? Porque debe tener un conocimiento suficiente para poder rebatir algunas deficiencias que puede incurrir el órgano persecutor. ¿Por qué es importante que el juez conozca cadena de custodia? Porque ante el juez se presentan dos tesis jurídicas, una que dice que se ha observado adecuadamente cadena de custodia y una tesis jurídica que dice que se ha vulnerado cadena de custodia. Si el juez es conocedor de cadena de custodia, va a decir, el que presenta la tesis A tiene razón versus la tesis B, o sucesivamente. Porque es importante también que el funcionario público o servidores públicos conozcan cadena de custodia, porque ya se dijo, tienen el rol o la función de primer interviniente, primer respondiente, desde el aseguramiento de la escena de hecho para el inicio de la cadena de custodia de toda clase de indicios. Vamos viendo que todos estamos obligados a conocer, aunque sea de forma básica, lo que es cadena de custodia en el manejo de los indicios con relación a una infracción penalmente relevante. Siguiente, por favor. Las consecuencias de la inobservancia de cadena de custodia, obviamente, cuando se rompe la cadena de custodia o se rompe el principio de integridad, ¿qué pasa? Se rompió cadena de custodia, se acabó indicio, se acabó prueba, por lo tanto, y si esa prueba es determinante en una acusación, se acabó. Cuando se afecta la tecnicidad, es decir, cuando no manejamos de manera técnica la cadena de custodia, que también vamos a hacer, va a tener incidencia en la regulación de la norma y posiblemente puede ser excluido un indicio dentro del acervo probatorio que presenta la Fiscalía. Siguiente, por favor. Conclusiones principales. ¿Cuáles son las deficiencias? Porque es importante luego de una charla establecer cuáles son las deficiencias que tenemos y cuáles son las alternativas que debemos proseguir para tener alternativas. No existe una diferenciación de normas para la investigación de delincuencia organizada con delincuencia común. Es decir, normas básicas que deben diferenciar o cobijar para una adecuada investigación entre lo que es delincuencia organizada y delincuencia común. La delincuencia organizada, no digamos, es un tecnicismo del manejo del cometimiento del delito a nivel empresarial. La delincuencia común es el que comete el ciudadano común, el ranchador, el estafador, es el que comete. Por lo tanto, la normativa relacionada con la investigación y persecución de la delincuencia organizada debe tener una diferenciación. Las aprehensiones en alta mar deben tener una normativa específica. La señora Fiscal General del Estado está presentando un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en la cual estamos haciendo hincapié en esta normativa específica para regular las aprehensiones en alta mar y en zonas inhóspitas, porque también existe en territorio continental cuando hay aprehensiones en zonas inhóspitas, por ejemplo, en lo más recóndito de la selva amazónica se comete un delito. ¿Cuánto tiempo nos lleva para llegar a un centro poblado? Mucho más allá de las 24 horas. Por lo tanto, este tipo de normativa
en torno a la regulación de la situación de flagrancia en aprehensiones en alta mar y en zonas inhóspitas necesita ser regulado, tanto el tema de las aprehensiones como el tema de manejo de cadena de custodia en los indicios. Falta de un sistema de coordinación interinstitucional para una adecuada respuesta ante los delitos en espacios acuáticos. Eso debemos hacer un mea culpa. Todas las instituciones, todas nuestras instituciones debemos despojarnos de nuestro andarivel institucional y comenzar a pensar como Estado, como país. Una sola institución no interviene en esta cadena, en este proceso de investigaciones o de repeler el delito en espacios acuáticos. Forma la Armada, forma el Parque Nacional Galápagos, forma la Policía, forma la Fiscalía, forma la Judicatura, forma un montón de instituciones. Todas las instituciones respondemos ¿a qué? A un solo patrono que se llama Estado ecuatoriano. Por lo tanto, debemos tener una coacción, una sinergia de intervenciones para que cada uno de estos andariveles de nuestra intervención sea debidamente cohesionados, capaz de que surta un efecto jurídico adecuado en el proceso penal. También debemos intervenir. Hay un nivel acelerado de contaminación de los funcionarios públicos responsables del control. Al interior de nuestras instituciones, nuestro deber identificar esa contaminación de funcionarios públicos para poder ir excluyendo. No podemos cerrar los ojos. La realidad es esa. El crimen organizado, una de las características del crimen organizado es la contaminación de los funcionarios públicos al interior de las instituciones. Y eso, quienes estamos al frente de las instituciones, debemos tener muy en cuenta. Una falta de política integral en la seguridad por parte del Estado. No tenemos política integral en el tema relacionado con la seguridad, menos con relación a la seguridad en espacios acuáticos. Siguiente, por favor. Breves alternativas. Establecer un sistema efectivo integral de prevención, no actividades aisladas de las instituciones públicas o privadas. Otra de las alternativas, un abordaje investigativo con visión empresarial. Si el delito, si el crimen organizado actúa con visión empresarial, ¿cuál es la lógica de la investigación? Tiene que ser una investigación a nivel empresarial, es decir, estructurado, es decir, colaborando con todas las personas expertas. Debe haber un sistema de investigación en la que participen varios expertos, un experto en narcóticos, un experto en temas relacionados con delitos ambientales, un experto en temas relacionados con delitos financieros, un experto relacionado con delitos de municiones y todo lo demás. Es decir, una verdadera empresa investigativa que vaya en contra o en persecución de la empresa criminal. Reformas para la aplicación de las normas especiales en sustanciación de procesos penales como los llamados casos complejos. En otras jurisdicciones, en otros países, cuando estamos frente a delitos cometidos por estructuras criminales, la normativa para el desarrollo investigativo y del procesamiento penal tiene otro tipo de normas. Cuando es declarado complejo un caso, no tiene un desarrollo de instrucción fiscal, por ejemplo, de máximos 120 días como tenemos. Se da una normativa para tener por 6 meses, por 9 meses, por 1 año o algo más, cuando es declarado un delito complejo. Ya dijimos la exclusión de funcionarios públicos contaminados y elaborar un sistema integrado de seguridad y control en espacios acuáticos, incluyendo el apoyo internacional. A veces a nosotros nos falta los insumos a nivel de Ecuador, debemos buscar el apoyo internacional para que cada uno de estos objetivos para un adecuado desarrollo de la investigación y persecución del delito se dé en los espacios acuáticos. Siguiente, por favor. Y esta es brevemente la intervención del suscrito en torno al tema de los delitos en espacios acuáticos. Espero en algún momento tener un espacio mucho más amplio porque hay necesidad de desarrollar en forma mucho más amplia este tema. Una de las iniciativas que estamos teniendo es una preparación con el personal de la Armada en las diferentes capitanías de puerto. Esta última semana tengo una intervención en la Capitanía de Puerto de Manta. ¿Para qué? Para ir haciendo este conversatorio, este traslado de conocimientos, tanto del funcionario de la Armada, del funcionario del Parque Nacional Galápagos, hacia el funcionario judicial, y a su vez la experiencia o conocimiento del funcionario judicial o policial hacia el funcionario de la Armada y las otras instituciones. Si no hacemos un intercambio, un enlace de estos niveles de conocimientos, seguiremos en las dificultades
de persecución que este momento tenemos. Quiero agradecer por la atención brindada por ustedes y estoy atento a un par de inquietudes porque estoy justo al borde del tiempo de iniciar otra intervención. Gracias. Agradecemos la intervención del doctor Wilson Toainga. Tenemos una pregunta, estimado doctor. Doy paso a Kelvin Jiménez. Habilite su micrófono, por favor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Cabo Segundo, Kelvin Jiménez le saluda. Mi pregunta, mi inquietud es ¿a qué se refiere a lo que es la Policía Marítima? Es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Gracias. La ley de navegación califica a la Policía Marítima. ¿Qué es la Policía Marítima? Son el conjunto de funcionarios de la Armada Nacional que están destinados a custodiar y preservar la integridad territorial en los espacios acuáticos. No olvidemos que la Policía Marítima es la encargada del control y de la soberanía de los espacios acuáticos. Ahora bien, no vamos a confundir el rol de la Policía Marítima con el rol de la Policía Nacional. Y el rol de la Policía Nacional no podemos confundir en el ámbito preventivo con el ámbito reactivo y el ámbito de inteligencia, que son dos roles totalmente distintos. ¿Quién tiene relación con la investigación? Es la Policía Nacional en el eje investigativo, no en el eje preventivo, no en el eje de inteligencia. En el tema de la Policía Marítima, ya dijimos que son los funcionarios de la Armada encargados de el control de la soberanía marítima. Ellos son las autoridades en espacios marítimos para el procesamiento y el capitán de puerto del juzgamiento de las infracciones de carácter marítimo. No olvidemos y no podemos confundir al identificar Policía Marítima como que estuviéramos hablando de Policía Nacional. Son dos roles totalmente distintos, están previstos cada uno en las normas respectivas. Muchas gracias, doctor. Nos piden la palabra desde la Unidad Judicial de Isabela. Les habilitamos el micrófono. Habilite su micrófono, les escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Primero por felicitar al doctor Toainga por tan interesante, importante y además de su adecuada intervención con respecto a ciertas situaciones que nos tocan los jueces tomar en cuenta aquí en Galápagos justamente cuando han habido delitos en alta mar. En ese sentido, pese a que no era parte de su intervención, abogado Toainga, yo quisiera, o doctor Toainga, perdón, quisiera conocer qué es lo que usted opina sobre el tema de las incautaciones ¿cómo se llama esto? Embarcaciones que han cometido delitos en alta mar, con respecto a las decisiones de la Corte Constitucional en donde solamente pueden ser incautadas cuando son los procesados los dueños de las embarcaciones. Entonces eso siempre me ha traído una complicación de cuál es el lineamiento respecto a las incautaciones en este tipo de delitos de crimen organizado en alta mar. Gracias. A ver, el abordaje en torno al tema de los delitos y la responsabilidad debemos abordar no solamente desde el ámbito del Código Orgánico Integral Penal, sino de la Ley de Navegación, de la CONVEMAR y otra normativa, e inclusive el tema de la jurisprudencia que tribunales extranjeros nos emiten al tema. Debemos identificar plenamente quién tiene participación en los hechos presuntamente ilícitos que encontramos en la escena móvil que se llama embarcación. El capitán de la embarcación, el dueño de la embarcación, la tripulación de la embarcación, puede tener un universo amplio. De ahí viene el tema de la responsabilidad de una investigación adecuada. No porque una persona sea propietario de la embarcación, quiere decir que él puede cometer por sí solo una infracción, sin contar con su capitán, sin contar con su tripulación. Lo importante es el tema de la investigación es diseñar, investigar y comprobar ante los tribunales de justicia el nivel de participación de cada una de estas personas. Ahora bien, si nosotros llevamos una investigación o un caso concreto jurídicamente
y no logramos identificar los roles que cumplen cada uno de los procesados en el expediente, obviamente el tribunal va a decir, pues bueno, el único que pudo tener acceso a esta embarcación es su propietario. El resto no conocía. Pero si en la investigación desarrollamos técnicas especiales en la cual hacemos un seguimiento adecuado y decimos, vea, ¿sabe qué? El fulanito de tal que es encargado de estar limpiando la proa de la embarcación, también conocía de que ahí en esa embarcación iba droga, de que el encargado de la cocina, de cocinar los alimentos en la embarcación, también conocía que ahí iba el hidrocarburo, que ahí también iban las armas, que ahí iban las municiones. Ese rol importante respecto de la conducta penalmente relevante de cada actor, de cada persona que cumple un rol en esa embarcación, es obligación de parte del órgano persecutor del Estado, como es la Fiscalía, entregar todos sus insumos al tribunal. No por esto vamos a decir que porque la Corte Constitucional nos dice que en un caso determinado solo el propietario de la embarcación responderá penalmente. No es así. Todos conocemos que en derecho penal uno responde por la acción u omisión penalmente relevante perpetrada en un determinado ejercicio de tiempo y lugar. Por lo tanto, si nosotros realizamos una adecuada investigación, una adecuada presentación de teoría de caso o teoría probatoria ante el tribunal, vamos a ver que no solamente se le va a juzgar al propietario de la embarcación, vamos a juzgar a todo miembro de la tripulación que garanticemos que cometió la infracción con conocimiento de causa, es decir, que conocía que siendo ilícito lo realizó ese tipo de actividad. Entonces, tenemos que diseñar un tema de persecución, de investigación adecuado para que los procesos penales sean, y sobre todo las sentencias, sea el reflejo del verdadero nivel de participación o responsabilidad que tiene cada uno de los enjuiciados. Agradecemos al doctor Wilson Toainga. No tenemos más preguntas. Estimado doctor, de parte de la Escuela de la Función Judicial, agradecemos su participación. Muy amable, gracias a ustedes por la invitación una vez más, gracias a los señores intervinientes por la paciencia para haberme escuchado y las inquietudes. Queremos que este tipo de capacitación siga prolongándose, siga multiplicando, porque eso es lo que necesita el Estado y la Administración de Justicia. Una vez más, gracias y buenos días. Agradecemos al doctor Wilson Toainga y a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deberán estar al pendiente de su correo electrónico, medio por el cual les informaremos de las 2 sesiones adicionales que complementan el seminario y del proceso para la obtención de su certificado. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter podrán encontrarnos como Escuela Judicial S. Gracias por su participación. Les esperamos en una próxima ocasión y por favor estén pendientes de su correo electrónico para las 2 sesiones que complementan el seminario. Que tengan todos un muy buen día.